Este soy yo, Marcelo Montiel, el hijo menor de una familia acomodada de Chile. Lleno de cariño, inquieto, deportista. Pero siempre tuve la sensación de que los demás niños eran algo distintos a mí. Estos extraños pensamientos fueron en aumento, hasta que mi vida se desordenó más de lo normal. Necesitaba estímulos, motivaciones. Entre los 14 y los 16 años encontré lo que buscaba, lo que me hacía sentir como yo quería. Esa motivación que necesitaba la encontré en el consumo de drogas. Había iniciado mi decadencia. Los años que vinieron fueron cada vez más complejos. Las relaciones en mi entorno se transformaron en un drama mayor. Me estaba autodestruyendo. Llegué a hacer cosas que prefiero no mencionar. Toqué fondo. Me arrepiento de mi loca carrera de joven adicto. Pero todo aquello forma parte de la memoria, del recuerdo y de mi inventario personal. Llegó un día en que me di cuenta que no tenía que hacer las cosas por los demás. Lo tenía que hacer por mí mismo. Ese día empecé a resurgir. Mis padres estuvieron siempre presentes, me apoyaron, me entregaron todo su cariño. Para ellos fue difícil entender que su hijo menor estaba enfermo. Mi padre me transmitió que yo tenía la posibilidad de ser feliz, si me lo proponía. A los 19 años me fui a vivir a Estados Unidos. Fue un desafío que yo mismo me impuse. Quería demostrarme que podía salir adelante. Estudié ingeniería comercial y hotelería. Finalmente obtuve una certificación internacional para desempeñarme como coach. Actualmente soy el fundador y director ejecutivo de Renovando. Colaboro en programas de televisión como coach de superación. Participo en distintas organizaciones educacionales y sin fines de lucro. Ayudo a los jóvenes a que tomen conciencia del riesgo y de las consecuencias del consumo de alcohol y otras drogas. He participado activamente en crisis y emergencias nacionales. Terremoto del 27 de febrero, rescate de los 33, incendio de San Miguel. Hoy en día dicto conferencias sobre motivación, liderazgo, autocuidado, calidad de vida, trabajo en equipo, además de mi labor como coach de superaciones y asesorías en recursos humanos. Trabajo en el desarrollo de un centro de entrenamiento y superación para personas en conflicto. También ayudo a la reinserción social de los internos de la Penitenciaría de Santiago de Chile. Creo en la posibilidad de ser felices si nos proponemos esa meta. Al día de hoy puedo decir que estoy orgulloso de lo que hago y de lo que he logrado, pero valoro lo que viví. Si no existieran cada uno de los capítulos de mi vida, hoy no sería el mío.